Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiada, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control propio. 3 leves. Muy buenas, espectadores de EDATV, de Estado de Alarma, otra entrevista más. Ya estamos aquí para contarles toda la actualidad y que no se pierdan nada del contenido pues, que les está llamando más la atención, que no paran de ver en redes sociales y que nosotros no nos podemos quedar al margen, no podemos estar ajenos a toda la información y actualidad que a ustedes les importa. Y por eso, la verdad que tengo el honor, y para mí lo es, de poder presentar a una de las personas más relevantes en el ámbito internacional. Él es un diplomático con muchos años de trayectoria, él ha servido como secretario de Estado para gobiernos de España y que nos va a arrojar mucha luz acerca de diferentes temas en el plano internacional en el que España pues, está jugando un papel relevante. Él es Inocencio Arias y tengo el honor de presentarle. Vamos a incluirle. A ver, ahí está. Don Inocencio, muy buenas. Hola, hola, buenos días. Muy buenas. La primera pregunta que le quería hacer, a lo mejor le llama un poco la atención, pero usted ha sido cargo del Real Madrid. ¿Cómo ve a este Real Madrid? ¿Qué le parece la eliminación de la pasada semana? Justa, totalmente justa. No ya que el Madrid no tuviera suerte, que no la tuvo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que jugó bastante peor que el Chelsea. Se le vio un equipo bastante más desfondado físicamente, por acciones o por otras razones, se han justificado, ¿no? Pero estaba claramente más desfondado. Creó muchas menos ocasiones de peligro y tuvo fallos garrafales que son esporádicos en el equipo. En los últimos años afloran en unos partidos y en otros no, pero cuando afloran son muy serios, como por ejemplo que no resiste la presión. Cuando hacen la presión a los defensas ya sacan la pelota en malas condiciones o la rifan. El Madrid con frecuencia no resiste la presión y por otra parte adolece de un defecto que también es obvio y es que no tiene goleador, es decir, confiar solo en Benzema, que este año ha resultado un magnífico goleador, es un error. Si uno examina los goles que han metido los que acompañan a Benzema en la delantera, bien sea Vinicius, bien sea Asensio, bien sea el otro brasileño, el jovencito, bien sea Hazard, los sumo no todos y la cifra te da vergüenza. Es de un equipo de segunda división, como si fuera un equipo de segunda división que esté jugando en primera, si no suma los goles de los extremos del Madrid, los que acompañan a Benzema. Todo lo tiene que hacer Benzema a la hora de meter gol y esto
para un equipo del prestigio y de la calidad que tiene Madrid, es penoso. Es penoso. ¿Mbappé el año que viene, don Inocencio? Hombre, depende de lo que cueste. Desde luego vendría como agua de mayo, aunque ha hecho algunos partidos brillantísimos, como el del Camp Nou, pero en otros también ha estado relativamente apagado. Es decir, Mbappé y Neymar han hecho partidos deslumbrantes y otros regulares. Pero desde luego, tal como está el Madrid de extremos, Mbappé, si no nos arruina, vendría como agua de mayo. El Madrid, con los extremos que juega, una vez juegan bien, otra vez juegan regular, otra vez juegan mal, pero no aportan nada a la hora de lograr lo que todos buscamos, que es el gol. Es que, ya lo he dicho, uno suma los goles de los 4, 5, 6 extremos que han pasado por Real Madrid y la cifra total de toda la Liga y de la Copa Europa es que es penosa de risa, es que sería de un equipo de segunda. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo va el futuro del Real Madrid, pero ahora vamos a entrar en materia y vamos a analizar un poco el plano internacional, que les importa mucho a nuestra audiencia y seguro que usted nos puede arrojar mucha luz. ¿Qué sucede en Colombia? Porque la verdad que la izquierda parece que se está arrojando la defensa de los valores o la defensa de lo que está sucediendo allí, pero la gente no está entendiendo muy bien qué es lo que está sucediendo en ese país hermano de nosotros. Los partidos políticos inmediatamente se apuntan a un bombardeo con tal de poder sacar pecho. Lo de Colombia surge una vez más, es un efecto de la pandemia. La pandemia en Estados Unidos se cargó a Trump, aunque yo hubiese votado a Biden en vez de Trump. Si no hay pandemia, no ha habido caso. Trump no habría ganado las elecciones, porque cuando empezó la pandemia, Estados Unidos tenía 3,4% de paro, es decir, no tenía paro. En Wall Street, la bolsa estaba en récord histórico y Trump no era desbancable sin pandemia. Pero en fin, ha ocurrido la pandemia, él la llevó de forma muy mediocre, hay un paralelismo con Pedro Sánchez, los dos la han llevado de forma mediocre, por no decir mala, y la pandemia acabó con él. En Colombia, a Duque le ha pasado, no se lo ha cargado, pero la pandemia tiene un enorme efecto. El país entró en una crisis económica. Yo creo que en Colombia ya hace un mes y pico se decía que hay 33% hogares al borde de la pobreza o en la pobreza. Estas cifras de la pobreza siempre exageran, pero por mucho que exageren, hay un sustrato ahí muy serio, que hay millones de colombianos que están pasando bastante apuro. Luego le cayó la invasión pacífica de los venezolanos, que ha sido Colombia la que más ha acogido muy generosamente, y las medidas que tomó Duque, el presidente colombiano, pues no han resultado, porque con una buena intención, porque en realidad el subir los impuestos era para dar subvenciones a bastantes que estaban al borde de la pobreza, pero al subir los impuestos ha subido no solo los de las clases altas, sino que ha subido otros impuestos que afectaban a la población, y entonces esto ha tenido que recular, pero esto ha producido un descontento generalizado. Y por otra parte, no olvidemos lo que pueda estar haciendo Maduro e incluso el expresidente ecuatoriano Correa, aunque de eso no estoy seguro, de Maduro yo me atrevería a asegurarlo, que están ayudando a crearle una estabilidad en Colombia. A Maduro le ocurre igual que Putin. Si la Europa, Putin no es que tenga nada en contra de España, en contra de Francia, en contra de Alemania, no, pero cuanto mejor vamos, mejor su gente piensa, oye, estos que tienen una democracia plena y perfecta, la nuestra no es tan perfecta, van mucho mejor que nosotros, ¿esto a qué es? Y entonces empiezan a cuestionar a Putin. Entonces a Putin le encanta crear problemas a la estabilidad de Francia o de Alemania o de España o de Italia. No es que diga nada en contra tuya, pero quiere que ese ejemplo no sea edificador para los rusos. Entonces a Maduro le ocurre igual. Venezuela está en la hecatombe, como dirían en un pueblo al lado del mío, está en la catacombe. Es decir, no ha habido en la historia de Iberoamérica un éxodo tan masivo y con razones tan justificadas y tan humanas y comprensibles como ha ocurrido en Venezuela. ¿Cuánta gente se ha ido de Venezuela, un país que debe tener 34 millones de habitantes o 33, yo no me acuerdo? ¿Cuánto ha ido? ¿5 millones? Pues es un porcentaje que prácticamente no se ha dado
No se ha dado ni en Siria, prácticamente, con una guerra civil en Siria. Por lo tanto, el país está en el suelo, literalmente en el suelo. El régimen de Maduro, además, es detestable. Ha hecho cosas brutales contra los derechos humanos. La ONU lo ha condenado. Es un paria. Y entonces él quiere convencer a los venezolanos de que en todas partes cuecen habas. Y entonces el país vecino, que generosamente ha acogido a millones de venezolanos, porque algunos de ellos han salido luego hacia Chile, o hacia Estados Unidos, o hacia España, o hacia donde sea. Pero el peso de la acogida en el refugio ha sido de Colombia. Entonces, ese país, a Maduro le interesa crear inestabilidad, que dé una imagen mala para que su gente piense, bueno, esto está ocurriendo en todas partes, no es solo lo nuestro. Y claro, es que en Colombia no es un problema del gobierno, de que el gobierno colombiano esté pisoteando los derechos humanos o tenga una política económica catastrófica, que es la catacombe, como he dicho antes, sino que en Colombia ha sido la pandemia fundamentalmente. Luego, agua revuelta, ganancia de pescadores, muchas veces. Y ejemplo, el país vecino, que ha sido el que acogía y que muchos venezolanos dirían, ya nos encantaría estar como están en Colombia, es que rezamos por acercarnos como estamos. Ahora, con los disturbios en Colombia, pues esa imagen se diluye. Claro. Hay muchas personas, desde ahí nos llegan testimonios que se quejan de la brutalidad policial y es algo de lo que adolece. Eso parece. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que la policía... policía... que ha ocurrido porque, aunque está exagerada por las fuerzas de la extrema izquierda y, por supuesto, por Maduro, sin embargo, hay testimonios no de una, ni de dos, ni de cuatro, sino de varias organizaciones no gubernamentales que dicen que en determinados puntos del país la policía ha actuado con una dureza, una brutalidad desusada. Por lo tanto, eso ha debido ocurrir. Yo no tengo la menor duda de que está siendo exagerado, pero ¿qué ha ocurrido? También me resisto a creer que no ha ocurrido. Claro. ¿A usted qué le parece el movimiento Black Lives Matter? Es un movimiento que en Estados Unidos ha cargado mucho contra Trump, que se ha movido, que ha creado inestabilidad. ¿Cree que de alguna manera estos movimientos, entiéndame, revolucionarios, podrían pues beber de esa fuente del movimiento Black Lives Matter y de toda esta inestabilidad que grandes financieras están subvencionando? Bueno, es cierto, no hay la menor duda, de que el impacto de imagen publicitario de imagen de Estados Unidos y el impacto en la propia sociedad americana de ese movimiento ha sido brutal. Es decir, el movimiento Black Lives Matter ha mentalizado como pocas cosas en Estados Unidos sobre el problema de la desigualdad racial, sobre la actuación de la policía, etcétera, etcétera. Y ha tenido un enorme impacto incluso en la votación de la presidencial, mucho menos que la pandemia, pero también lo tuvo. Yo, por otra parte, pienso que ese movimiento ha utilizado la lamentable muerte del chico este negro, George Floyd. Sí, con justicia, pero al mismo tiempo con mucha habilidad. Es decir, le ha sacado un partido enorme. Que duda cabe de que la desigualdad racial en Estados Unidos, que ha disminuido considerablemente, sin embargo, en algunas cosas aún existe. Entonces, todo lo que sirva para despertar las conciencias es bueno. Pero yo creo que ellos han sido muy eficaces. Otras muertes parecidas a manos de la policía, bien otro negro o personas blancas, pues no han sido utilizadas con la habilidad que ha sido utilizada esta. En la policía, en el caso de este, pues una vez más, hombre, lo tuvo, el policía fue un estúpido porque lo tuvo demasiado tiempo con la rodilla en el pecho, etcétera. Ahora, el protocolo de la policía de muchas ciudades de Estados Unidos pide que cuando hay que reducir a un revoltoso o a una persona que está actuando de forma sospechosa, esa es la forma de hacerlo. Pero el policía, este policía con nombre francés, claramente se excedió en el tiempo y el muchacho lamentablemente murió. Una pregunta que se dan muchos españoles. Usted fue testigo de ese viraje que dio el gobierno de Felipe González de OTAN al principio no, o en principio no, y luego OTAN sí.
¿para qué sirve la OTAN? Y si no, yo qué sé, ¿por qué no interviene en Venezuela? ¿Por qué esa situación de inestabilidad que está afectando a Colombia y a muchos países, como usted dice, por qué la OTAN no interviene? ¿Por qué no interviene Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo principal que les hace estar tranquilos? La OTAN, en principio, tiene un corsé geográfico y luego una finalidad determinada. La OTAN, el corsé geográfico es que debe actuar cuando los países que la integran ven amenazada su seguridad. Lo que ocurra en Venezuela, pues no amenaza directamente la seguridad de los países de la OTAN. Y luego, por otra parte, es una organización totalmente defensiva, en el sentido de que el artículo 5 del Tratado de la OTAN lo dice claramente, que un ataque contra cualquiera de sus miembros será entendido por un ataque contra los demás. En resumen, la OTAN, aunque ahora amplía un poco sus competencias geográficas y políticas, la OTAN fue creada para parar a Rusia. Es la realidad. Ahora no se dice, pero es para lo que fue creada. Rusia estaba engulléndose a países de Europa, estaba imponiendo regímenes comunistas, a su imagen y semejanza. Polonia sería el mejor ejemplo, pero hubo que partir a Alemania, porque Rusia no quiere irse a Alemania, aunque los alemanes querían que se fuera. En Rumanía ocurrió igual, en Checoslovaquia igual. Entonces, estaba comiéndose a países europeos democráticos o en vías de la democracia, vías de desarrollo democrático, y entonces se apoderó de ellos, puso gobiernos títeres, y los países de Europa Occidental, que no habían sido engullidos, los que estaban en la frontera con esos que habían sido engullidos, es decir, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Dinamarca, pues les vino genial, Italia, les vino genial que hubiera una alianza que, capitaneada por Estados Unidos, dato importantísimo, si no habrían podido resistir las presiones de Rusia, frenaban el avance de Rusia, ese devorar a países para instalar regímenes comunistas. Y para eso surgió la OTAN y para lo que ha servido. Entonces, Felipe González, en el momento en que la UCD de Leopoldo Carlos Sotelo, porque Suárez nos iba a meter en la OTAN, pero se lo tomaba con más parsimonia. Solo al final de su mandato, un poco antes de dimitir, dio la orden de que se pusiera en marcha el mecanismo. Pero el que llevó a cabo fue Calvo Sotelo, con la ayuda de Pérez Llorca. Entonces decidieron que si estaba en el programa de la UCD y era bueno para España, ellos, aunque la opinión pública no estuviera totalmente convencida, iban a pedir el ingreso en la OTAN con el refrendo de nuestro Parlamento. Entonces, el PSOE de aquella época, que era un PSOE un poco ingenuo y además que quería aprovecharlo electoralmente, Cuervo ingenuo le cantaba Cuervo ingenuo Sabina y Crae a Felipe González. Correcto. Pues el gobierno de Felipe González hizo una campaña que cuestionaba la bondad de la OTAN, con aquella OTAN de entrada no, como yo, esto para España es dudoso que sea bueno, y porque sabía que le iba a dar rédito electoral. Y efectivamente se lo dio. Porque en aquel momento, además, Carlos Sotelo era una persona seria, responsable, se daba cuenta de lo que luego se daría cuenta Felipe González, que España tenía que estar en la OTAN. Pero claro, su capacidad carismática o mediática en la televisión era muy inferior a la de Felipe González. Entonces Felipe González se volcó en la televisión diciendo OTAN de entrada no, y además blandió la especie de la que luego se arrepentiría, porque fue muy honrado luego, blandió la especie de que eso iba a ser una sumisión a los Estados Unidos, que España perdía soberanía y tal vez aumentaba los riesgos para España. Esto caló en el electorado, aparte más que la UCD se estaba desintegrando. Felipe González ganó las elecciones, pero muy pronto Felipe González, y él lo ha reconocido, como digo, con gallardía y con honradez, muy pronto se dio cuenta de que si estábamos llamando a la puerta de la Unión Europea, que empezaba a abrirse, la UCD había logrado con Carlos Sotelo un poquito de apertura, pero con Felipe González seguía abriéndose, pero no se acababa de abrir, había una negociación lenta y tal.
si él le pedía a Alemania, hombre, dejar de poner ya trabas a que España entre en la Unión Europea, porque esto va muy lenta la negociación, y los alemanes le decían, amigo Felipe, tú también deberías colaborar a la defensa de Europa. Entonces él se dio cuenta que tenía que quedarse en la OTAN. Entonces hizo un referéndum en el que se jugó su futuro político, como digo, valientemente. El referéndum era muy cuesta arriba. ¿Por qué tenía que convencer a los españoles de una cosa que era la contraria a la que él los había convencido 2 años antes? Entonces, pero él se puso manos a la obra, todo el gobierno se puso manos a la obra y apartó a los ministros que eran dudosos, como por ejemplo Fernando Morán, y luego hizo una campaña brutal, agotadora, claro. Y bueno, hubo el referéndum que estaba en suspenso el resultado, con gran incertidumbre, pero por fin el gobierno ganó el referéndum y nos quedamos en la OTAN. Y por venir un poco al presente, ya sabemos que la OTAN, al no ser miembro de Venezuela, que esto la gente pues que lo entienda, pues no va a intervenir. Pero Estados Unidos, ¿por qué en un momento dado que con Trump sí que se abrió ese debate de poder intervenir Venezuela, de que Venezuela deje de cometer delitos de lesa humanidad? ¿Por qué no se interviene? Tampoco lo hizo Trump. Trump jugaba con la idea y quería asustar a Maduro, pero tampoco lo hizo, porque esto exige... para un país serio, exige una bendición de la ONU. Es decir, la ONU tiene que bendecir directamente o tácitamente, pero directamente tiene que bendecir que se intervenga en un país porque el país está haciendo barbaridades. Y normalmente... ¿Hay razones para la intervención? Bueno, pues de razones morales y políticas sí que las hay, pero razones jurídicas es más discutible, ¿eh? Porque la ONU admite la intervención en cuestiones cuando un país comete una trapacería internacionalmente. Por ejemplo, Saddam Hussein invadió Kuwait hace un poco menos de 3 décadas. Entonces la ONU bendijo que se interviniera contra Saddam Hussein. Corea del Norte invadió Corea del Sur en el año 50. Entonces la ONU bendijo que se interviniera y hubo un ejército capitaneado por Estados Unidos que echó a Saddam Hussein de Kuwait y que frenó a los coreanos del norte a los que apoyaba la China comunista. Ahora bien, en el caso de los derechos humanos no está claro en la Carta de la ONU, en la Constitución de la ONU no está claro que se pueda intervenir contra ese país. En algún caso en que hay una violación masiva, rotunda, canallesca, reconocida por la práctica totalidad de la comunidad internacional, entonces quizá estaría justificado. Pero si la comunidad internacional está dividida y la violación es clara, pero no es tan masiva, entonces supongamos lo que ocurriría si Estados Unidos intenta intervenir en Venezuela, que sería costoso para él, pero en fin, supongamos que intentar hacerlo alentado por los europeos que harían palmadas, pero los europeos, como siempre, no querrían gastarse un duro ni querían mandar una persona allí. Bueno, supongamos que lo hicieran. Rusia, China y bastantes países, México, bastantes países, se opondría. Y de momento que se oponen bastantes países, he dicho China y Rusia, porque son 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, de momento que se oponen, entonces ya uno dice, a ver, uno de los que se opone, dígame usted en qué párrafo de la Carta de Naciones Unidas de la Constitución dice que se puede intervenir porque se sospecha que un país está violando los derechos humanos. Y en la Carta no, en la Carta eso no aparece para nada, como la Carta de Naciones Unidas no menciona la palabra democracia ni una vez. Claro. O sea, parecería ser que Maduro tiene que pasarse todavía más, es decir, tiene que hacer algo más grave para que de alguna manera se... Sí, porque los que lo apoyan no van a dar el paso adelante. No, es que, por ejemplo, pensemos en México, un país que nos es querido a nosotros. Entonces, los mexicanos, como siempre están obsesionados con que Estados Unidos no los invada, y tienen razón, porque los ha invadido y se llevó
un tercio, una cuarta parte del territorio mexicano. Arizona era mexicana, California era mexicana. Y como tiene un pasado histórico relativamente reciente, los mexicanos siempre estarían en contra y moverían a otros países iberoamericanos. Y luego, China y Rusia están involucrados con el régimen de Maduro, aunque sea por incordiar a Estados Unidos. Es decir, que no habría, ni siquiera remotamente una unanimidad, para nada. Para nada. Vamos a acabar, don Inocencio, con un pequeño juego, me va a permitir. Yo le voy a decir un término, un personaje relevante de la actualidad a nivel internacional, y usted me dice la primera idea, lo primero que se le viene a la cabeza sobre esa persona o sobre ese término. Si le digo globalismo. Bueno, algo interesante, pero que tiene detractores actualmente entre la opinión. Hay gente que dice que el globalismo, que es por otra parte inevitable, está trayendo muchos beneficios, pero otros que dicen que es cuestionable y cuando hay que hacer algo global, como por ejemplo que todo el mundo tenga vacunas, los países ricos dicen que prioritariamente es su gente. Es decir, que es un término cuestionado, pero en mi opinión beneficioso. Agenda 2030. Agenda 2030 también es una propuesta interesante, pero que será incumplida. Todos los compromisos internacionales que hacen los países ricos, bueno, todos los países, lo que pasa es que los países que no son ricos no tienen que aportar nada, o sea que ellos, si fumen un puro, no afecta. Pero todos los compromisos que hacen los países internacionales y los que hace España tienen algo bueno, que se han fijado una meta en España o en la comunidad internacional de llegar al kilómetro 35, no se llega al kilómetro 35 ni borracho, ni al 30, ni al 25, ni al 20, ni al 18, pero a lo mejor se llega al 9 o al 10. Bueno, pues se ha avanzado algo, pero tal como está expuesta las agendas estas internacionales, la agenda de la pobreza, la 2030 y tal, es un fuego de artificio, es un brindis al sol, pero siempre se consigue algo. El Papa Francisco. El Papa Francisco, me pregunto esto de todas preguntas conflictivas. Yo creo que el Papa Francisco es un personaje interesante y valiente y humilde y que cuando toma posturas en política internacional es una persona avanzada y encomiable normalmente, pero sin embargo veo, y digo, por eso digo que me usted preguntas conflictivas, sin embargo veo que en la grey cristiana, en los católicos practicantes, están más divididos con él que estaban con Juan Pablo II o con Benedicto. Quizá él tiene propuestas demasiado, para los conservadores, demasiado radicales, pero la Iglesia no está más unida con el Papa Francisco que en el pasado. Los practicantes, los católicos practicantes. George Soros. Soros, bueno, yo no lo tengo demonizado como... yo no veo la mano de Soros en todas las cosas malas del mundo y en la desintegración de España. Yo no conozco la figura de Soros. Ahora es que Soros ya para una parte importante de la derecha española, de la derecha francesa, de la derecha belga, pues es el causante de todo mal. Y yo... primero no creo que su intención sea esa, pero es que aunque lo sea, no podría estar haciendo el mal en todas partes a la vez. No es tan poderoso ni tan rico. Hace falta ser muy rico y muy... Él es riquísimo, pero no veo que cualquier peligro que hay ahora mismo en el mundo dice la mano de Soros está detrás. No. Es más frecuente que esté detrás la mano de Rusia o la de China o en Iberoamérica la de Maduro que la de Soros. Y por último, Joe Biden. Joe Biden, un político valiente que quisiera parecerse a Roosevelt, lo cual es bueno, pues Roosevelt fue un presidente transformador. Nos olvidamos con frecuencia que no todo lo que hizo Roosevelt estará bien, pero Roosevelt, aparte de que transformó a Estados Unidos en un momento de una gran crisis económica, le costó 12 o 14 años, pero lo logró. Por otra parte, la gente se olvida cuando lo piropea, y yo lo piropeo, pero la gente se olvida que era un mago de las relaciones públicas. Era un mago en promocionar lo que él hacía
y en ocultar las cosas que salían mal. Bueno, él fue tan mago que estaba paralizado de cintura para abajo desde los 39 años y fue presidente de los Estados Unidos durante 11 años y muchísima gente no sabía que estaba paralizado. Siempre aparecía sentado o no aparecían fotos con él de pie, etcétera. O sea que fue un mago de las relaciones públicas y eso influyó en la buena imagen que tiene, merecida en muchos terrenos, por otra parte. Biden quiere parecerse a él, por eso ha tomado medidas audaces al principio. No todo el mundo está de acuerdo con las medidas que ha tomado, pero como tiene a la prensa que cuenta en Estados Unidos a su favor, primero porque comulga con sus ideas de la izquierda moderada de Estados Unidos, que es lo que es Biden, moderada, izquierda moderada, un socialdemócrata. Y por otra parte, como reacción, porque detestaban a Trump visceralmente, los periódicos importantes, el New York Times, el Washington Post, lo detestaban visceralmente, ahora se sienten obligados, primero por convicción, pero segundo como reacción contra Trump, a apoyar a Biden. Nuestra audiencia es muy de Trump, la verdad que apoyaba mucho a Donald Trump, pero es verdad que, bueno, pues ha habido... Bueno, ya ha dicho que dos cosas que le gustarán a su audiencia, que se lo cargó la epidemia y no su mala política. Y por otra parte, que siempre navegó remando en contra de los órganos de información más importantes de Estados Unidos, que exponían todas las mentiras que contaban, pero las potenciaba enormemente y lo que ocasionaba era mentirijillas los presentamos como grandes mentiras. Pero él navegó en contra de los periódicos importantes y hubiese ganado las elecciones sin la pandemia. Como última pregunta, don Inocencio, que no le queremos quitar más tiempo. ¿Cómo se ha visto internacionalmente el hecho de que Pablo Iglesias abandone la política? Creo que facilita el hecho de que en España no se produzca una situación de inestabilidad como la que está sucediendo en Colombia o en estos países donde el comunismo ha llegado. Bueno, en España no estamos tan mal, aunque se han tomado medidas que las aprobaría Maduro, pero en España se han tomado unas medidas totalmente estúpidas y que rozan o que violan la Constitución. Pero en fin, no estamos tan mal. Ahora bien, la salida de Pablo Iglesias, pues yo estoy seguro, sinceramente solo he hablado con un diplomático extranjero desde entonces, pero estoy seguro que en las cancillerías occidentales, en las que se respeta el Estado de Derecho, se respeta la libertad de prensa, ha producido satisfacción, no tengo la menor duda. Es decir, es que Pablo Iglesias y su gente y los que quedan en el gobierno son los únicos comunistas que están en un gobierno de Europa Occidental. Son los únicos, casi de toda Europa. Si es que la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta que Pablo Iglesias y su gente son fascistas de izquierda. ¿Y cómo puede alguien sensato hoy en día, hace un año y medio o dos, no lo sé, hoy en día que se ha visto ya cómo actúan, cómo se puede llamar fascista a Vox y pensar que Podemos es un partido completamente democrático? Es una burla. Es decir, para usted Vox no es fascista. No, para mí Vox no es fascista, no. Para mí no es fascista. Está en un extremo de la derecha que no sé si me gustaría estar, pero fascista no es. Es decir, no es lo primero que se puede decir. Si uno dice 15 calificativos de Vox, si lo dice en lugar 15, yo tendría dudas. Pero bueno, pero ahora empezar diciendo son unos fascistas y Podemos son democráticos, es una broma. Es una broma. Si tú no tachas a Vox de fascista, entonces puedes empezar a discutir si Podemos es democrático o no. Ahora estás tachando a Vox de fascista, pretender presentar a Podemos como un perro, es una burla, es un chiste malo. Es un chiste malo. Pues aquí en Estado de Alarma no vamos a contar chistes malos y le agradecemos muchísimo, de verdad, pues que haya accedido a esta entrevista, que nos haya contado y sobre todo eso, hayamos aprendido mucho en el plano internacional. Así que nada, don Inocencio, decirle que Dios le bendiga y que a la Madrid, es lo que puedo decirle. Hasta luego, muchas gracias, a la Madrid. Gracias a usted. Pues nada, querida audiencia, gracias a ustedes también por estar. Les dejamos con la demás programación y que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí.
EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Aliada, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control propio. 3 la